Buenos días, familia Felsocem. A continuación vamos a presentar el síndrome de Wolff-Parkinson-White como una actividad para el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el campo de las enfermedades cardiológicas raras. Mi nombre es Marco Antonio Herrera del Villar y soy secretario REPSE. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Es un síndrome de preexcitación de los ventrículos debido a una vía accesoria conocida como el haz de Kent. Al no ser tratada de manera oportuna y pronta, acaba en muerte súbita. El haz de Kent transcurre por la aurícula y el ventrículo derecho. Esta vía es una comunicación anómala entre la aurícula al ventrículo. La epidemiología. El síndrome de Wolff-Parkinson-White tiene una prevalencia que oscila entre el 0.1 y el 3% de la población general, siendo más frecuente en varones, 2 a 1. Patogenia. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un problema congénito producido por vías accesorias que conectan aurículas y ventrículos a través del anillo fibroso y son capaces de preexcitar el miocardio ventricular. El tejido que constituye esta vía anómala es habitualmente miocardio normal, ya que embriológicamente la existencia de dicha vía se corresponde con un defecto en el anillo fibroso que separa la aurícula del ventrículo, permitiendo así una continuidad sin obstáculos. Cuando el haz anómalo, llamado también haz de Kent, conduce de forma anterógrada, el ventrículo se despolariza a través de la vía y el nodo auriculoventricular, produciéndose las características alteraciones electrocardiográficas del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cuando el haz de Kent no conduce en sentido anterógrado, se denomina vía oculta. Ambos tipos de vías pueden ser causa de taquicardias supraventriculares paroxísticas, cuando se establece una reentrada utilizando en un sentido el nodo auriculoventricular y en el contrario la vía anómala. La clínica. El término de síndrome de Wolff-Parkinson-White designa a pacientes que presentan la normalidad electrocardiográfica característica junto con episodios de taquicardia. La taquicardia más frecuentemente encontrada en pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White es la taquicardia paroxística supraventricular. Su presentación clínica habitual es la de un episodio de palpitaciones rápidas, de inicio súbito y en general sin relación con el esfuerzo ni otros desencadenantes. Su duración es variable de unos minutos a horas. El mecanismo que más frecuente provoca la taquicardia es la reentrada ortodrómica. Además que en la reentrada antidrómica el impulso baja por la vía accesoria, en este caso, y sube de los ventrículos a las aurículas por el nodo auriculoventricular. La segunda taquicardia en cuanto a frecuencia de presentación es la fibrilación auricular. La presentan entre un 12 y un 35% de los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las vías accesorias, y más si son múltiples, favorecen la aparición de fibrilación auricular. Esta arritmia se puede presentar como una taquicardia de QRS estrecho o de QRS ancho. La fibrilación auricular conducida a los ventrículos a través de una vía accesoria puede desencadenar, si la respuesta ventricular es rápida, síncope e incluso fibrilación ventricular. La muerte súbita puede ser también una forma de debut de la enfermedad, aunque el riesgo de muerte súbita en pacientes asintomáticos es menor del 1 en 1000. Se considera que la mayor parte de episodios de muerte súbita en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White está en relación con episodios de fibrilación auricular con conducción al ventrículo por la vía accesoria y posterior degeneración a fibrilación ventricular. En un estudio realizado por ATIE se demostraba que los pacientes con taquicardia por reentrada antidrómica tenían un mayor riesgo de muerte súbita por degeneración de fibrilación auricular preexcitada en fibrilación ventricular. Además, estos pacientes tienden a debutar a edades tempranas y con frecuencia presentan síncope o presíncope en su evolución. El diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White es clínico y electrocardiográfico. Los síntomas claves son episodios paroxísticos de palpitaciones y síncopes. La exploración física de estos pacientes suele ser normal. La existencia de soplos cardíacos o datos de insuficiencia cardíaca nos debe hacer sospechar la presencia de enfermedades asociadas. Un 7% de los pacientes tienen cardiopatías congénitas. Al electrocardiograma, tres son los datos clásicos que permiten el diagnóstico electrocardiográfico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Intervalo PR menor de 120, QRS ancho con onda delta, ascenso lento inicial y cambios secundarios en la repolarización. Podemos observar
un electrocardiograma clásico de paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Otros estudios. Se debe realizar un ecocardiograma a todos los pacientes asintomáticos o con alteraciones en la exploración física. Recomendamos también realizar ecocardiogramas a todos los pacientes diagnosticados en edades tempranas por la asociación del síndrome con malformaciones cardíacas congénitas. La radiografía de tórax es normal en pacientes sin patologías asociadas. El tratamiento médico. Los pacientes que presentan la normalidad electrocardiográfica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero están asintomáticos, no precisan tratamiento alguno. En pacientes clínicamente asintomáticos, debemos distinguir mediante la historia clínica cuidadosa la frecuencia, duración y número de episodios de las taquicardias. Los pacientes con episodios infrecuentes de taquicardias bien toleradas no precisan ningún tratamiento. En cambio, los pacientes con episodios frecuentes de taquicardias o que toleren hemodinámicamente mal las mismas deben ser remitidos al cardiólogo, quien valorará de acuerdo con las preferencias del paciente el manejo farmacológico o la indicación de ablación con radiofrecuencia. Podemos observar de igual manera una tabla de la Sociedad Española de Cardiología para el diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White. En la práctica, el tratamiento suele comenzarse con fármacos que actúan sobre el nodo auriculoventricular, como los beta bloqueantes o el verapamilo, con o sin fármacos antiarrítmicos del grupo 1 o 3. Y como conclusiones, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una patología cardíaca relativamente infrecuente en la población general, afecta generalmente a personas jóvenes, sin otra sintomatología añadida y puede tener importantes consecuencias sobre su calidad de vida por la aparición de frecuentes episodios de palpitaciones sin un desencadenante previo. Además, el síndrome de Wolff-Parkinson-White provoca un incremento en la probabilidad de muerte súbita.